y para darnos un balance del Consejo Técnico Escolar 2013-2014, solicitamos la presencia del doctor Abel Encinas Muñoz, coordinador académico de la Subsecretaría de Educación Básica. Buenos días, prometo ser breve. Yo le decía a la maestra, voy a hacer como en los ejidos, lo que entró salió y ya terminó, ¿no? Bien, vamos a informar de manera general el trabajo de seguimiento que hizo el equipo de la Subsecretaría de Educación Básica en coordinación con las autoridades educativas locales durante todo este ciclo escolar. Yo creo que ustedes fueron testigos, muchos de ustedes, de la presencia de nuestros compañeros en algunas escuelas, en algunos consejos técnicos de escuela y en algunos consejos técnicos de zona. Desde luego, hubiera sido muy interesante haber acudido a más espacios de consejos técnicos para tener una muestra representativa y que pudiera tener más datos que hablaran de lo que sucede en las escuelas. No obstante, debo anticipar que este ejercicio de seguimiento tenía la intención de recuperar lo que sucedía en el trabajo de los consejos técnicos, no lo que se hacía con la guía, sino lo que se hacía más bien en el espacio del consejo técnico, en este diálogo con los maestros. Los resultados son muy interesantes. De manera general les comento que le damos a la tercera, por favor. A ver si podemos proyectar. Les comento que acudimos a 30 entidades federativas durante todo el ciclo escolar, desde la fase intensiva hasta la última sesión ordinaria, que fue la octava. Se visitaron 603 consejos técnicos, se recuperaron encuestas de 7,597 docentes, 657 directivos y 464 supervisores. Se desplegó una cantidad de 374 observadores de la subsecretaría. Agregaríamos aquí el apoyo que tuvimos por parte de algunas entidades. En la mayoría de los casos tuvimos participación de observadores de las entidades, muchos de ellos como parte de la estructura educativa, y eso hacía más rico el trabajo. Se aplicaron instrumentos como guías de observación, cuestionarios de opinión para docentes, y de eso derivamos algunos productos, parte de lo que hoy les presento. De los aspectos relevantes identificados en cuanto a la organización del Estado, identificamos que hay mayor claridad en la guía como herramienta para apoyar la organización de las sesiones en función de las prioridades, lo que no ocurría al principio. Anoto, la guía en un principio se consideraba que era el documento que debería seguirse al calce y no se consideraba como la herramienta, sino como con lo que había que cumplir. Eso fue cambiando paulatinamente, no ha cambiado del todo en los consejos técnicos, pero sí tenemos algunos cambios relacionados con cómo se asume la guía y se asume ya como una herramienta. Esa parte es interesante. Prevalece esa percepción de que la guía debe ser cumplida en algunos casos, insisto. Este punto es importante, el último. Aún existen escuelas del turno vespertino observadas, bueno, no se pudieron observar en muchos de los casos. Muchas escuelas vespertinas sesionan en horario matutino, por lo tanto, esto impide la adecuada planeación y seguimiento de acciones de mejoras específicas. Es decir, hay una fusión de turnos para poder cumplir con esta misión del Consejo Técnico Escolar, pero se cumple a medias, dado que aunque los maestros pertenezcan a la misma escuela o trabajen en la mañana y en la tarde trabajen en ese mismo edificio, la escuela tiene diferentes alumnos y entonces la tarea y la misión del Consejo no se cumple. Otro aspecto relevante en cuanto al trabajo colaborativo. Esto es importante. En la fase intensiva, el trabajo en colectivo y la toma de decisiones conjuntas no eran parte de la actividad regular. Eso es normal. El asunto de los consejos técnicos y de las decisiones consensuadas y del trabajo colaborativo es algo que empezamos a reinstalar en algunos casos y en algunos consejos técnicos todavía prevalece un estilo de coordinación en la que el director asume la tarea como una tarea que le corresponde solamente a él
y no como una tarea que tiene que ser, digamos, como parte de la responsabilidad de todo el Consejo Técnico. En la fase ordinaria ya identificamos algunos avances, aunque hay participación inconsistente, porque solo algunos opinan como parte del colectivo, es decir, hay algunos maestros que se siguen manteniendo al margen de las tareas del colectivo y solo una parte está asumiendo la tarea de planear o de llevar a cabo las tareas que se delinearon en la planeación inicial. En otro punto, creo que debo destacar que el respeto y la cordialidad es un punto destacable en las actividades de los consejos. En ese punto no podemos decir que no hemos evolucionado como trabajo. Hay un respeto hacia la opinión del otro. Hay un ambiente que favorece que se pueda dar el diálogo en aquellos consejos técnicos que se observaron, pero la revisión de avances y compromisos no necesariamente se hace con base en evidencias, es decir, hay pocos maestros que llevan evidencias como para demostrar que lo que están planteando está sujeto a algo que ellos pueden probar ante el Consejo. Pues, no se llevan en muchos de los casos cuadernos, bitácoras, portafolios, evidencias de la evolución en cumplimiento de los compromisos, y creo que en eso debería seguirse trabajando. En el trabajo, en temas priorizados en el Consejo, se destaca que el rasgo de la normalidad mínima, el más atendido, es el dominio del aprendizaje, con mayor énfasis, desde luego, en la lectura, en la escritura y las matemáticas. Ustedes pueden ver en el gráfico que al centro se coloca el dominio del aprendizaje como la actividad, digamos, lo que se atiende con mayor prioridad en los consejos. En segundo lugar, hubo avances en brindar un servicio educativo todos los días, con puntualidad, asistencia de los maestros. Hay menor avance en garantizar que todos los grupos tengan maestro todos los días de clase. En esta recuperación de entrevista con la autoridad educativa, reconoce que esto no depende de las escuelas, desde luego no depende de las escuelas, y tenemos que seguir trabajando en insistir que ese rasgo de la normalidad mínima tiene que ser una tarea de la autoridad educativa local, porque la escuela, ante la falta de un maestro, lo único que puede hacer es hacer los trámites correspondientes a la supervisión, y la supervisión los hace ante la autoridad. En la sexta sesión aparece un punto interesante que no aparecía con mucha frecuencia en el resto de las sesiones, que es el trabajo con los padres. En esta insistencia que se ha hecho a partir del rasgo de la prioridad de convivencia, los consejos técnicos empiezan a tener un trabajo más cercano, al menos así lo dicen los maestros entrevistados en los consejos técnicos observados, que hay más cercanía con el trabajo con los padres de familia, pero no es una constante. Otro aspecto relevante identificado en cuanto al liderazgo: prevalece en estos consejos técnicos observados un estilo democrático, lo cual significa que este liderazgo vertical se presenta con menor frecuencia en los consejos técnicos observados, y eso es importante porque eso propicia un trabajo colaborativo. Lo podemos apreciar más en la primera sesión y en la segunda, y poco a poco como que el liderazgo democrático va reduciéndose hasta poder colocarse, digamos, en un 50% en la opinión de los maestros. En otro de los elementos observados, nos vamos a la lámina que sigue, pasamos esa y le damos a la otra. Aquí hay una lámina muy interesante, la que sigue, sobre la función del supervisor en el consejo técnico. Esto nos implica a los que estamos en este momento sentados en este espacio. Si ustedes observan la lámina que sigue, la que sigue, la otra, esta lámina que ustedes tienen enfrente da elementos como para toma de decisiones interesantes. En la fase intensiva, los maestros entrevistados dicen que la función del supervisor en un casi 40% era de orientar. Si la observan a lo largo de las sesiones y llegamos hasta la sexta sesión de los datos que tenemos procesados del total de encuestas, vemos que esta función de orientar se reduce a menos del 20% en voz de los profesores entrevistados. Ese dato es interesante.
Luego hay otro punto acerca de si el supervisor interviene o no en las actividades de los consejos técnicos. Y si ustedes se fijan, hay una constante de no intervención del supervisor en la mayoría de los consejos técnicos observados en voz de los maestros. Y luego más arriba, casi el 40% dice en la sexta sesión que los supervisores están ausentes en los consejos técnicos observados. No estoy hablando, tal vez ustedes sí estuvieron en los consejos, me refiero a otros supervisores. Pero si ustedes hacen el comparativo entre lo que sucedió en la sexta sesión y lo que ocurrió en la fase intensiva, a lo mejor porque era novedad, los consejos técnicos, la autoridad está aquí presente, se aprecia una presencia mayor del supervisor en la fase intensiva, a diferencia del resto de las sesiones. Ese dato es interesante, ¿no? En teoría hemos planteado que la presencia del supervisor como acompañamiento y apoyo a los consejos técnicos tendría que ser una constante. En esto que los profesores dicen y no lo que la subsecretaría dice, no aparece el supervisor, está ausente. Bien, en la que sigue, sobre la ruta de mejora. Hicimos una entrevista con los maestros acerca de la ruta de mejora y en las escuelas aparece lo siguiente. Hay algunas dificultades para entender cómo se debiera usar la ruta de mejora. La ruta de mejora es vista como un documento administrativo para control de la autoridad sin relación con las necesidades del plantel. Es decir, se les pide esto que el maestro Germán hace un rato planteaba, en muchos de los casos se les pide la ruta, y bueno, ya lo decía el maestro Germán, la ruta de mejora no se puede solicitar. Puedo solicitar la planeación, que es donde están reflejadas las acciones que la escuela se compromete y las metas y los objetivos, pero la ruta de mejora corresponde solamente a la escuela, está en la bitácora de la escuela. Sin embargo, en muchos de los casos, los maestros dicen que se nos pide la ruta de mejora y eso lo convierte en un documento administrativo. La ruta de mejora, en muchos de los casos, es un documento elaborado al inicio del ciclo que no fue modificado en la mayoría de los casos durante las sesiones ordinarias. Hemos dicho a través de la guía que la ruta de mejora es algo modificable, flexible, y que entonces lo que se planeó en la fase intensiva tendría que estarse revisando constantemente para ver si eso que nos planteamos al principio es necesariamente lo que la escuela requiere y si se van incorporando nuevas acciones en función de las necesidades y demandas que vayan apareciendo. Bien, ese es un punto importante para el taller que en la tarde que al rato iniciaremos, porque es parte de lo que la guía plantea en esta ocasión. Y bien, nos vamos a los aspectos relevantes en cuanto a las conclusiones. En la que sigue, por favor. ¿Qué se hace y no debe hacerse desde nuestra perspectiva a partir de los datos recuperados? ¿Qué se hace y no debe hacerse? Solicitar a las escuelas que entreguen los formatos propuestos en las guías como evidencia del trabajo realizado. Es decir, todos estos productos que la escuela va elaborando son para la escuela, no son un documento que tengan que entregarse. Solicitar a las escuelas que envíen o registren su ruta de mejora para conocimiento de la autoridad. Los colectivos docentes de escuelas vespertinas no sesionan o lo hacen sin todo su personal docente. Eso se hace y no debería hacerse. En la que sigue, ¿qué no se hace y debe hacerse? Me voy a ir a las tres últimas. Debe hacerse propiciar que los consejos técnicos de zona no se centren solo en revisar la guía de trabajo, sino en dar seguimiento a la ruta de mejora de cada escuela para brindar retroalimentación y o acompañamiento. ¿Qué significa esto? Que en el trabajo que se hace junto con los directores de escuela para planear el trabajo que se hace en cada escuela, deberíamos delinear estrategias de cómo vamos a acompañar a la escuela. No revisar la guía solamente para estar enterados. Creo que ahí es una parte que hay que fortalecer. Generar procesos de participación más reflexivos y centrados en problemáticas concretas de la escuela y sus alumnos por parte de los directores.
Esto quiere decir que el director tiene que tener un liderazgo efectivo para poder llevar al colectivo a identificar aquellos problemas concretos que se deben y se pueden atender desde las decisiones consensuadas en el Consejo Técnico. Y finalmente, establecer los mecanismos necesarios para que los maestros de manera regular recuperen sus evidencias para dar sustento a la discusión y toma de acuerdos. Esto significa que hay que usar la bitácora de los acuerdos y luego recordar constantemente a qué nos comprometimos y entonces ver y evaluar si esos compromisos se cumplieron y si no se cumplieron, también replantearnos por qué no se están cumpliendo. A lo mejor nos planteamos metas inalcanzables o establecimos compromisos para salir del paso y entonces no podemos cumplir con aquello que el colectivo decidió. ¿Qué debemos fortalecer? Y con esto cierro mi participación. Creo que todos los que estamos implicados en esta tarea de fortalecer el Consejo Técnico como un espacio de diálogo para la toma de decisiones del colectivo en el marco de esta autonomía que el maestro Germán planteaba, deberíamos garantizar las condiciones suficientes, es decir, organización, información de materiales, para que los consejos técnicos se desarrollen en tiempo y forma. Esto nos obliga a nosotros, como subsecretaría, a tener que tener la guía como herramienta en tiempo y forma en la plataforma para que ustedes la puedan tener y a su vez la puedan trabajar en la entidad. Favorecer ambientes de trabajo colaborativo y de decisiones consensuadas. O sea, el liderazgo que planteaba el maestro Germán, que es vertical y el que también destacaba la maestra Alba, esto de hacer un liderazgo horizontal creo que es necesario. Darle la voz a todos los participantes y que los maestros se sientan parte del colectivo. Garantizar la normalidad mínima escolar como parte del servicio regular y cotidiano que ofrece la escuela. Creo que ahí está el gran reto del trabajo de cada uno de los consejos. Promover y asesorar la implementación de la ruta de mejora como el sistema de gestión de la escuela en función de las prioridades educativas. Fortalecer el apoyo, esto va para todos los que estamos acá, y acompañamiento a los colectivos docentes a través de la supervisión escolar. Hacer válida esta premisa de que la supervisión escolar tiene que estar cercana a la escuela y hacer un trabajo de acompañamiento, de decirle a la escuela dónde están los focos rojos y las prioridades que hay que atender, y donde el liderazgo sea débil, a implementar acciones para que el colectivo realmente tome decisiones consensuadas y no como una tarea para cumplirlo administrativamente. Y bueno, esto tiene que ver con la última. Creo que esas son las tareas que tenemos pendientes para este ciclo escolar y bueno, hacia allá iremos trabajando en el taller y en lo que sigue. Nuestro compromiso es seguir retroalimentando a través de este tipo de seguimiento. Tendremos que hacer un seguimiento más puntual en coordinación con la autoridad educativa local y con el apoyo de todos los supervisores escolares. Muchas gracias.